Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenos días, queridos odontonautas. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante con el doctor César Paul. Y antes de empezar propiamente con esta muy interesante conferencia, voy a permitirme leer algunos puntos de su currículum. Es bastante amplio, sin embargo vamos a tratar de enumerar los más importantes. El primero de ellos, bueno, pues el doctor Paul Gómez Franco es técnico en prótesis dental por la Universidad de Guadalajara. Asimismo es cirujano dentista por la misma Universidad de Guadalajara y realizó una especialidad en periodoncia también ahí mismo, en esta Universidad de Guadalajara. Es fellow en la Universidad de Texas A&M, Baylor College of Dentistry. Asimismo, ha sido autor de artículos publicados a nivel nacional en la Revista Mexicana de Periodontología y es miembro también de diversas instituciones de educación continua y apoyo académico, como por ejemplo la Asociación Mexicana de Periodontología, la Academia de Osteointegración en USA, el International Team for Implantology, el Colegio de Periodoncistas Universitarios de Jalisco y finalmente es miembro también del Colegio de Odontólogos Universitarios de Jalisco. Por otra parte, es conferencista nacional e internacional y también es especialista clínico en COA Internacional. Bien, queridos odontonautas, pues sin más, cedo los micrófonos ahora al cirujano dentista con especialidad en periodoncia, Paul Gómez Franco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Fer. Buen día a todos. Gracias por toda la asistencia y la puntualidad, de hecho, que se está teniendo en nuestros webinars. Muchas gracias por la invitación a Inteligencia Dental. Y así es, el tema de hoy que vamos a estar viendo es sustituir dentina con silicatos bioactivos. Este tema un tanto, yo diría, controversial, ya que es un tejido que llevamos toda la existencia de la ciencia odontológica restaurando, pero vamos a darle unos ligeros cambios y vamos a darle esta innovación que necesita en pues ya el siglo XXI prácticamente, que necesitamos tener nuevos materiales, necesitamos tener ventajas para nuestros pacientes. Reemplazar los tejidos es algo que hemos hecho, como mencioné anteriormente, durante toda la historia de la odontología. Los dientes que se han fracturado, los dientes que se han visto
con tejidos perdidos por cualquier anomalía patológica o algún hábito que los pacientes tienen, bueno, necesitamos nosotros restaurarlos. Necesitamos regresarle esa función, regresarle esa estética también, dependiendo de la posición donde se encuentren. El reemplazar un tejido es el tratamiento más común que tenemos en el consultorio, sea cual sea nuestra práctica, cirujano, si es prostodoncista, desde luego, si es endodoncista, odontopediatra, cualquiera que sea la actividad, va a reemplazar algún tejido del diente. Nosotros actualmente tenemos una variedad muy alta en materiales de restauración, para restaurar cualquier tipo de tejido, desde la dentina hasta el esmalte. Incluso restaurar un sitio donde antes estaba ocupado por la pulpa, como pueden ser los tratamientos de conductos. Tenemos también inventarios muy extensos dentro del consultorio. Nos gusta estar adquiriendo productos en donde decimos, bueno, es que este es para la parte más profunda de la dentina, este es para la parte media de la dentina, este es solo para esmalte, este es solo para cuellos. Y entonces terminamos con un inventario tan grande en el consultorio que muchas veces más de un producto va a llegar a su fecha de vencimiento y lo vamos a tener que desechar. Comprarlo de nuevo porque no sabemos qué caso nos va a llegar y cuándo lo vamos a necesitar. Además, necesitamos estar aprendiendo por cada fabricante, por cada producto, una nueva técnica de cómo se utiliza, cómo se mezcla, con qué se hace, qué indicaciones me da. Todo esto dificulta un poco la práctica, la hace un tanto más compleja, tanto para el operador, para el clínico, como para el asistente, porque también necesitamos estar instruyendo a nuestro asistente para decirle cómo mezclarlo, en qué momento y cuándo yo lo necesito. Entonces todo esto hace que el reemplazar o restaurar un tejido dentario no sea la cosa más sencilla del mundo. Nosotros tenemos como tesoro al órgano dentario, pero sabemos perfectamente que lo puede afectar cualquier cosa, desde la caries, que sería la enfermedad bucal con más incidencia y más prevalencia en el planeta, de acuerdo a la OMS, hasta las fracturas, un accidente, o como en mi punto de vista particular, en mi práctica privada lo he visto, el trauma oclusal que está afectando también a muchas piezas dentarias. Pues bien, aquí podemos estar observando una imagen donde al yo hablar de sustituir dentina, estoy hablando de hecho de sustituir el tejido dentario con más capacidad en el diente. Lo que más abarca el diente es la dentina, porque la dentina no está exclusiva en la parte coronal, está también en la parte radicular, está también en todas las zonas que están en contacto con hueso, cuando un paciente ya tuvo algún tipo de enfermedad periodontal y pierde el cemento, que es esta capa protectora para la dentina. Entonces, en mi punto de vista, es más importante estar aprendiendo a reemplazar dentina que reemplazar esmalte. El esmalte lo hemos reemplazado la vida entera. La dentina simplemente lo hemos hecho como una base, como si fuera nuestro sótano. Le hemos perdido la importancia a la dentina. Y es súper importante, porque la dentina justamente es un tejido que adentro tiene vida. Es un tejido mineral que nos está dando una interfase entre lo más vivo del diente, que es la pulpa, y lo más mineral del diente, que sería el esmalte. Podemos ver aquí que su base principal es el odontoblasto. El odontoblasto es quien crea la dentina, es quien llega a transformar una porción mineral y una porción orgánica y la transforma en un tejido que sería el segundo tejido más duro del cuerpo, después del esmalte, en donde el odontoblasto va a tener una vía de comunicación, que todos lo sabemos es el túbulo dentinario. Cuestión muy importante sobre el túbulo dentinario es el fluido tubular. Algún mecanismo que el odontoblasto se ingenió para poder tener esa comunicación, para poder transportar iones. Esos iones que le van a estar diciendo al diente, estás afectado, o estás a punto de ser afectado, o algo está sucediendo. Por eso la sensibilidad dental, porque al estar expuesto a esta parte, inmediatamente el odontoblasto va a responder.
Aquí es donde la mayoría de los fracasos clínicos en restauración de tejidos dentales se va a ocasionar. Aquí es justamente donde nos vamos a estar enfocando en esta plática. En esto. En una porción del diente que a veces damos por hecho que no va a pasar nada. En donde esta imagen que vemos aquí de un túbulo dentinario que se ve como si fuera fibroso, como si fuera un estambre, una madeja de heno, realmente es toda una estructura muy compleja donde el odontoblasto trabajó, puso material orgánico, puso material inorgánico y entonces crea una estructura de comunicación tan compleja que actualmente se siguen innovando en materiales para poder, uno, sellar esta parte y dos, en la cuestión restaurativa, crear adhesión a una parte que vemos está hueca. Me gusta poner este cuadro en esta perspectiva, en la perspectiva de restaurar, en la perspectiva de proteger y en el punto de vista endodóntico. Estos tres puntos, la dentina está involucrado completamente, 100% está involucrado. ¿Por qué? Es muy fácil. Nosotros al restaurar dentina o al restaurar cualquier tipo de tejido dental, lo podemos hacer de manera temporal o de manera permanente. De manera temporal, como mencioné, hay una gran gama de materiales que podemos estar utilizando, como lo es el SOE, como lo es el IRM y como lo son los cementos temporales. Esos cementos que cuando estamos haciendo un tratamiento de conductos, lo colocamos para que pueda regresar en su próxima visita. O también cuando estamos quitando tejido cariado y por cualquier razón necesitamos no restaurar esa parte, dejamos este cemento temporal o dejamos SOE y lo citamos en un próximo momento, con la esperanza de que no se vaya a caer, con las indicaciones al paciente de, por favor no mastiques de ese lado, no utilices bebidas carbonatadas, porque probablemente pueden desintegrar un poquito el cemento. No comas nada duro de ese lado. Siempre estamos con el temor de que el paciente nos llame y nos diga, se cayó el cemento. Y entonces tenemos tejido expuesto y tenemos tejido predispuesto a que se nos pueda cariar o incluso se nos pueda contaminar un conducto radicular. De manera permanente estamos restaurando esmalte y dentina. Puede ser nada más esmalte o puede ser el complejo esmalte-dentina. Lo hemos hecho durante toda la existencia del cirujano dentista actual o contemporáneo con amalgamas, con resinas, con ionómeros de vidrio. Ojo, ionómeros de vidrio que tienen una indicación exclusiva que dice para restaurar. El ionómero de vidrio es un material un tanto versátil, pero anclado a una especificación. No es de te doy este y utilízalo para lo que tú gustes. Es te doy este y puede ser para base o puede ser para restaurar, nada más. Lo hace muy complejo. En la porción dentinaria lo podemos hacer exactamente con los mismos materiales. Si nos fijamos, tenemos un gran paquete de material, puede ser de amalgama o puede ser de resina, que lo estamos utilizando para restaurar dos tejidos que primero se comportan muy distinto, que su composición mineral es muy distinta y que sus fuerzas compresivas, sus características mecánicas son muy distintas. Y estamos usando lo mismo. Para proteger, no proteger la dentina, sino hacer una protección a través de la dentina para que no se nos vea afectada la pulpa, para evitar llegar a ese tratamiento de conductos que tal vez no es necesario en el paciente, que podemos hacer algo, que podemos salvar un poco más esa pulpa. Esta protección pulpar la podemos hacer de manera directa o de manera indirecta. De manera directa se ha hecho muchísimo tiempo con lo que yo le llamo la navaja suiza del odontólogo, que es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio realmente, cuando tenemos duda de qué va a suceder, cuando tenemos duda de qué hago, cómo le hago, ponemos hidróxido de calcio. Por eso yo le llamo la navaja suiza del odontólogo. La usamos muchísimo. También podemos usar liners
Podemos usar bases cavitarias de una manera muy delgada que nos van a hacer un aislamiento completo entre la dentina, lo que les mencionaba de los túbulos dentinarios, hacer este aislamiento completo para que no haya comunicación del odontoblasto. Estos liners también necesitan o probablemente alguna técnica específica o alguna mezcla de material o algún tipo de conservación específica, lo cual también hace complejo su uso. La protección pulpar indirecta la hemos usado también con hidróxido de calcio, ionómeros de vidrio, estos como base, no los restauradores, y también los liners, haciendo este bloqueo entre la dentina y la pulpa. En la parte de endodoncia, ¿cómo la dentina se ve involucrada con la endodoncia? Muy fácil, las perforaciones. Perforaciones radiculares, perforaciones de furca, donde necesitamos hacer esa reparación de la raíz, y se puede realizar también con, ¿qué creen? Hidróxido de calcio. O también se ha estado utilizando el MTA como un material que viene a fomentar esta restauración exclusiva de dentina. Pero ¿qué tiene de particular el MTA? No lo podemos utilizar en la porción coronaria. Este está siendo indicado justamente para la porción radicular como un buen sellador. Ahora, Biodentin, un producto que viene y toma lo extraordinario que hace el hidróxido de calcio y lo bueno que hace el MTA, lo junta en un material que justamente no tiene una técnica complicada de manejar y es tan versátil que todas las indicaciones que yo les acabo de describir para estar jugando con esta dentina, para estar restaurándola, protegiéndola, lo podemos usar de manera temporal, de manera permanente, como protector pulpar, tanto directo como indirecto, y como reparador de raíces. Solamente algo, no todo puede ser extraordinario, entonces algo tenía que decirnos que no, que es justamente utilizarlo de manera permanente en la porción adamantina, en la porción de esmalte. Ahí es donde Biodentin no nos va a dar todas las ventajas que el material tiene, porque no se va a comportar como el esmalte. Es un material que fue diseñado, que fue estudiado durante 10 años para comportarse y para estar integrado como dentina, no como esmalte. En esmalte somos expertos, para esmalte somos extraordinarios en la restauración de este tejido. La dentina es en la que no nos estábamos enfocando tanto. 10 años de investigación tomó para ahora poderlo hacer de manera certera y predecible, que es lo mejor que nosotros queremos hacer. Actualmente hacemos odontología basada en evidencias. Evidencias que existen para este material y evidencias que te dan una predictibilidad en tus tratamientos. Ahora, Biodentin lo puedes usar tanto en corona como en raíz. No es exclusivo de cualquiera de una porción dental. ¿Cómo lo puedes usar? Muy fácil. En corona, para restauraciones permanentes de dentina, para cavidades profundas, para un recubrimiento pulpar, para pulpotomías también, donde la cámara pulpar ya no está llena de este tejido vascular y entonces necesitamos restaurarlo con algo. Donde probablemente metemos materiales que no están interactuando con la dentina. Entonces Biodentin viene a reemplazar esta dentina. Y en la corona también como una restauración temporal. Hago énfasis en el temporal de esmalte. ¿Qué pasa con la raíz? Bueno, con la raíz, las perforaciones también las podemos sellar, las podemos obturar, restaurar con Biodentin. Perforaciones del suelo pulpar, de la furca. Reabsorciones internas y externas para poder estar reemplazando este tejido. Aquí quiero hacer un énfasis porque sabemos que las reabsorciones son impredecibles. ¿En qué aspecto me refiero a impredecibles? Que no sabemos si de repente se va a reactivar esta reabsorción. ¿Cuánto tiempo la vamos a detener? ¿Qué tanto le vamos a estar ayudando al diente? ¿Cómo vamos a interactuar con esto? Esta es, creo, la única opción de tratamiento que todavía tenemos un misterio en cuanto a las evidencias. Podemos colocar el material y se detiene esta reabsorción durante 3, 4 años. Para el quinto comienza. O puede ser que la colocamos,
6-7 meses está bien, al año comienza de nuevo a reabsorberse. Pero es algo que podemos estar haciendo. Yo creo que es peor que no hacer nada, que dejar el diente ahí o tal vez extraerlo, cuando probablemente podemos extenderle un tiempo la vida. Para hacer apexificaciones, cerrar esos ápices que tenemos problemas. Y para cirugía apical, cuando se hace la retroobturación, para poder colocar ese material que va a dar ese sellado que va a separar entre mi tejido óseo, el tejido periapical, y la raíz propiamente dicha. Vamos a comparar la dentina. Yo les mencionaba que la dentina tiene una porción orgánica y una porción inorgánica, como lo hacen casi todos los tejidos en el cuerpo. Específicamente el tejido dental, todos sus tejidos duros van a tener una gran porción mineral, una gran porción inorgánica. Entonces vamos viendo. ¿Qué pasa con la dentina? La dentina es un 70% inorgánico. Tenemos un 20% de sustrato orgánico y tenemos un 10% de agua. Esta agua que les digo nos va a estar ayudando a comunicarnos. Biodentín es un 95% mineral y solamente un 5% va a ser su porción de agua. Vamos a hacer el porqué de esto. Primero, es muy difícil estar haciendo, podría yo llamarle injertos orgánicos en la dentina. No lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el odontoblasto es quien nos lo va a proveer. Ahora, hacer un material donde tengamos cultivos de odontoblastos para colocarlos directo en la dentina se va a volver un poquito complejo y un tanto caro, si es que llega a suceder esto. Entonces, la solución es muy sencilla. Si el 70% de mi material mineral en la dentina, bueno, entonces con lo que lo voy a restaurar va a ser en mayor porcentaje mineral. Hace todo el sentido del mundo. Y van a ver posteriormente que no solamente hace sentido de manera lógica, sino al verlo de manera microscópica y de manera clínica, es completamente real. Pues bueno, ¿qué conforma este 95% y este 5% de agua, de líquidos? Bueno, silicato tricálcico es el material principal que tiene Biodentín. El silicato dicálcico es el segundo material que lo tiene de manera principal. Estos van a interactuar de tal manera que el calcio va a ser lo que el odontoblasto va a tomar, lo que el odontoblasto le va a gustar de este material y lo va a tomar como parte de sí. Carbonatos de calcio y óxido para hacer un relleno, para poder tener ese conjunto, esa mezcla homogénea, lo va a hacer los carbonatos de calcio. El óxido de hierro le va a dar el color, un color que vamos a estar viendo que conforme dejamos pasar el tiempo va a cambiar. Lo cual clínicamente, les aseguro, nos ayuda bastante a poder continuar con nuestros tratamientos. Y el óxido de circonio, radiopacidad. ¿Por qué queremos radiopacidad en material? Muy sencillo. Si tenemos algo tan versátil como Biodentín, bueno, necesitamos darle un seguimiento radiográfico. No siempre vamos a poder estarlo viendo de manera clínica, de manera directa. Entonces necesitamos estar tomando radiografías con el criterio del clínico que guste y poderle dar este seguimiento. Ahora, ¿qué pasa con el líquido? ¿Con qué se mezcla? Se mezcla con suero fisiológico, se mezcla con anestésico, se mezcla con agua bidestilada. No. La mezcla justamente también tiene mucho que ver con el funcionamiento de este material. Contiene en su porción más alta cloruro de calcio, que este funciona como un acelerador. Este hace que Biodentín pueda fraguar en 12 minutos, tener un fraguado inicial. Su dureza máxima, la va a obtener en un tiempo posterior, vamos a ver cuándo. Y contiene un polímero hidrosoluble. Ahora, ¿cuál es este polímero? ¿Qué contiene? ¿De qué está hecho? ¿De dónde lo sacaron? Eso no se sabe. ¿Por qué no se sabe? Esto es una patente de Septodonto. Una patente que desde luego no van a soltar tan fácil la información. Solamente nos pueden decir que es un polímero hidrosoluble. Su fabricación no nos la van a mencionar y hace todo el sentido del mundo. Pero sí nos dicen qué es lo que hace.
Es un agente reductor de agua. ¿Cómo agente reductor de agua? Entonces, lo que yo le voy a poner, ¿lo saca o saca el agua de la dentina? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa con esta proporción? Nosotros, al mezclarlo, es una proporción agua-polvo tan baja. Estamos hablando de 0.7 gramos de polvo y solamente 5 gotas de líquido. 5 gotas que desde luego no lo vamos a poder mezclar de manera manual. Entonces necesitamos algo con mucha potencia. Para esto usamos un amalgamador. Amalgamador que tenga por lo menos 4000 revoluciones por minuto. Que tenga esa potencia. Lo vamos a mezclar durante 30 segundos. Y hago mucho énfasis en que es necesario el amalgamador. Las partículas son muy pequeñas. Estamos hablando de partículas de 10 micras. Para que se pueda conjuntar perfectamente, para que pueda haber una mezcla completamente homogénea y sólida, solamente necesitamos algo de alta potencia. Afortunadamente, las investigaciones que empezaron a hacer para el material no requirieron un mezclador especial. Fue fantástico que dijeran, bueno, es un mezclador que la mayoría de los odontólogos tienen, o que la mayoría de los odontólogos es fácil conseguir. Es muy fácil decir, ¿con qué lo mezclo? Con un amalgamador. Todos sabemos usar. La presentación en cápsulas que venía, que les presenté aquí en esta diapositiva, lo hace muy sencillo de manipular, porque es algo que ya lo sabemos. Instintivamente, como cirujanos dentistas, lo podemos utilizar. Nos facilita muchísimo el uso de este material. El mezclado de este material es en extremo fácil. ¿Cómo es el mecanismo de fraguado de este material? Y aquí entra mucho en juego lo que les digo del agente reductor del agua. En esta imagen, en la imagen número 1, tenemos las partículas de biodentín todavía sin hidratar dentro de su cápsula, como recién fue fabricado. En la imagen número 2, tenemos donde justamente se mezcla y vemos cómo estas partículas se ven pues unidas con el líquido representado en color azul. Este líquido va a hacer esta mezcla, a unificar estas partículas. Pero ¿qué sucede? Si se quedara este líquido aquí por siempre, bueno, no sería un material impermeable. Sería un material que probablemente se pudiera fracturar. Sería un material que se desgastaría en medios húmedos. Que la boca es un medio completamente húmedo todo el tiempo. Entonces necesitamos extraer el agua, extraer este fluido del material, donde nos va a quedar una superficie completamente sólida y una interfaz entre partícula y partícula mineral. Por eso el líquido también tiene iones cálcicos, porque se va a transformar completamente en un producto mineral altamente resistente, donde podemos ver en esta imagen microscópica cómo la interfaz se vuelve sólida, se vuelve prácticamente imperceptible, incluso ante el microscopio, y podemos hablar de que es un producto 100% impermeable. Todo esto que les estoy hablando, ¿qué beneficios clínicos nos da? Es muy sencillo. Lo pongo en 3 apartados muy prácticos, y que de estos 3 apartados pueden salir muchísimos más. Esto depende, claro, de la práctica clínica que tenemos cada quien. Primero, preservar vitalidad pulpar. Muy importante. Preservar esta vitalidad siempre y cuando se pueda. Aquí hago mucho hincapié en decirles que el diagnóstico es básico. Básico para poder decir si envío o no a un tratamiento de endodoncia. Si coloco o no un protector pulpar. Perdón. Les pongo el ejemplo. Estoy retirando caries, y mi tejido sigue reblandecido. Incluso dejo de usar pieza de mano, continúo con cuchilla dentina o continúo con un excavador. Y entonces mi tejido sigue reblandecido y comunico hacia la pulpa. Esa comunicación para nosotros se vuelve un poco impredecible por este aspecto. ¿Podríamos asegurar que la dentina está completamente limpia? Yo diría que no.
Yo diría que no, porque sigo con tejido reblandecido. Tejido que no puedo asegurar si está contaminado o si simplemente se dañó y ya era momento de retirarlo. Sin embargo, y en casos clínicos que vamos a estar viendo posteriormente, si yo estoy haciendo un desgaste de la dentina y esta dentina ya está libre de caries, ya no es reblandecida, ya el color de la dentina me indica que hay algo de salud, pero yo sé que estoy cerca de la pulpa, entonces sí entro y preservo la vitalidad pulpar, porque lo hago predecible, porque sé que va a funcionar, porque sé que lo estoy protegiendo. Segundo, prevenir fallos clínicos. ¿A qué me refiero con fallo clínico? Les voy a poner una situación en la que estoy seguro que todo cirujano dentista ha estado, en cualquier etapa de su práctica clínica. Llega nuestro paciente, retiramos caries, lo hacemos perfecto y empezamos a restaurar. Elijan el material de restauración que ustedes quieran, pero si esta práctica la han tenido los últimos 10 años, seguramente utilizaron resinas. Hacemos nuestro proceso de adhesión, el cual incluye ácido grabador, mandamos a nuestro paciente a su casa, restaurado, padrísimo, la resina pulida, extraordinaria, y al día siguiente nos llama. Y al día siguiente nos dice, doctor, tengo esta situación, me está doliendo. O siento extraño, siento un dolor que va, que viene, de repente es nada más en la noche, es nada más cuando me acuesto, es nada más cuando bebo líquidos, es nada más cuando la situación que ustedes quieran. Y entonces llamamos al paciente de nuevo y le decimos, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Probablemente sea normal, la salida fácil. Pero esto lo considero yo un fallo clínico. ¿Por qué? Porque necesitamos retirar esta restauración y ahora sí vamos a colocar un material para proteger nuestra pulpa, porque supimos que la afectamos con cualquier material que hayamos usado. Eso es un fallo clínico. Tuvimos que retirar esta restauración. Gastamos tiempo, gastamos material e hicimos que el paciente regresara de nuevo, cuando pudo no haber sido así. Y tercero, que tenemos frente nuestro lo mejor en sustitución de dentina. Tenemos lo mejor que hay para sustituir este tejido tan caprichoso, este tejido tan abundante en el diente y este tejido tan olvidado por los materiales de restauración. No es lo mismo, y al inicio de la plática el título lo tiene, que vamos a restaurarlo con silicatos bioactivos. No es lo mismo decir que algo es biocompatible y que algo es bioactivo. Si algo es biocompatible es porque yo lo coloco en el cuerpo, lo pongo en contacto con los tejidos vivos y no va a haber ninguna reacción. No va a haber reacciones a cuerpo extraño, no va a haber rechazos, no va a haber un infiltrado inflamatorio que de repente lo va a querer rodear, lo va a querer fagocitar, lo va a querer... No, a eso le llamamos biocompatibilidad. La mayoría de los materiales que utilizamos en odontología son biocompatibles, porque están estudiados y sabemos que no le afectan al cuerpo. Pero no todos son bioactivos. Bioactividad es que este material llegue e interactúe con el cuerpo, que le haga algo, que le otorgue algo, que intercambien algo, o que lo estimule a hacer algo. Esto es bioactividad. Septodont tiene una patente que es justamente la actividad de los biosilicatos. Esta bioactividad es una tecnología que les llevó 10 años de investigación y que ahorita la tenemos al mercado. ¿Qué es lo que hace Biodentin con el cuerpo? Bueno, interactúa con él para promover la mineralización de la dentina, interactuando e intercambiando con iones de calcio, que el odontoblasto los va a utilizar. Estimula a las células madre y a los odontoblastos a formar dentina terciaria y crea puentes dentinarios para que se pueda recuperar después de una exposición pulpar. Una exposición que les menciono que podamos asegurar que la pulpa está limpia, está intacta. ¿Cómo preserva la vitalidad pulpar también? ¿Cómo interactúa ante la dentina? En esta imagen de la izquierda podemos ver el interior de un túbulo dentinario, en donde Biodentin forma cristales dentro de este tubo. Pero algo muy curioso, no lo oblitera el tubo por dentro completamente. Deja que el fluido tubular siga viajando entre él.
estos cristales simplemente lo que van a hacer es dejar que haya fluido entre ellos y haya esta interacción de iones de calcio. Sin embargo, si lo vemos en una manera de interfaz entre biodentín y la dentina, hay un sellado completo en esta fase. Hay una unión muy cercana entre estos dos materiales, una unión completamente mineral, y la interacción se está dando, todo el juego se está dando aquí en los túbulos dentinarios. Biodentín lo que nos está haciendo en esta parte superficial es imitar las características mecánicas de la dentina. ¿Para qué? Para simplemente dejar que trabaje esta parte. Entonces, si se fijan, la cuestión de bioactividad va más allá de solamente no afectar al cuerpo. Trata de imitarlo, y no solamente lo imita, sino que también lo beneficia, le da algo adicional. Me gusta mucho esta imagen, donde podemos ver la estructura dentinaria y la estructura de biodentín. Microscópicamente no van a tener la misma estructura, lo estamos viendo. Químicamente, mineralmente, sí la van a tener. Y entonces vamos a tener una interacción como rocosa. Yo cuando vi esta imagen microscópica, me gustó mucho el cómo también interactúa en la naturaleza de la misma manera. Cómo podemos ver en las carreteras las partes rocosas y cómo podemos ver esas partes lisas, esos llanos, y cómo están unidos y cómo forman parte del mismo sustrato, forman parte de la misma tierra, forman parte de los mismos componentes. Bueno, pues biodentina hace exactamente lo mismo con la dentina. Se comporta igual, son amigos, les gusta estar juntos. No se van a separar como sucede de repente con otros materiales. Materiales como el ionómero de vidrio, donde sí, el ionómero de vidrio es altamente biocompatible. Pero ¿qué pasa? Esa biocompatibilidad llega hasta donde la dentina quiere, donde podemos ver una interfaz aquí, una línea que está dividiendo al ionómero de vidrio y a la dentina. En biodentín, esas partes rocosas que yo les decía, si se fijan, invaden un poco la dentina, entran hacia la dentina los deja pasar sin problema. ¿Por qué les pongo que esto es lo mejor en sustitución de dentina? Es muy simple, porque es lo más cercano a la dentina que tenemos. Tenemos dentina dentro de una cápsula, que al mezclarla en 30 segundos y 12 minutos después de esta mezcla, lo que tenemos es una sustitución extraordinaria para dentina. Aquí hacemos una comparación de la fuerza compresiva que se tienen en distintos materiales, tomando como punto de referencia la dentina, que se encuentra en amarillo. Bueno, al momento de la mezcla, si vemos aquí en la tabla, MTA es quien menos fuerza compresiva tiene en ese momento de mezcla, en ese momento que comienza a endurecer. La razón es muy sencilla, porque el MTA le toma mucho tiempo en endurecer, 48 hasta 72 horas. Biodentín y ionómero de vidrio se están peleando casi por el mismo lugar en fuerza compresiva al inicio de la mezcla. Pero ¿qué sucede? Después de esta mezcla, biodentín se dispara y llega a ocupar cerca de los 250 megapascales a las 200 horas de haberse mezclado. El ionómero de vidrio supera solamente por un poco los 200. Conforme va pasando el tiempo hasta un máximo de 800 horas, o lo equivalente a 31 a 33 días, biodentín es el único material que alcanza una fuerza compresiva similar a la de la dentina. Ionómero de vidrio se queda muy por debajo y el MTA se queda todavía más. Justamente por eso te dicen, no utilices MTA en la parte coronaria. Si lo tratas de hacer así, las fuerzas oclusales no las va a resistir. Biodentín sí lo va a hacer. Como si nada, se comporta como dentina. Ahora sí, lo que nos gusta a nosotros ver
Ya vimos toda la teoría de Biodentin. Vimos cómo se comporta el cuerpo, por qué al cuerpo le encanta Biodentin. Vamos a ver aplicaciones clínicas que va a tener este material. ¿Cómo lo vamos a usar? Llego, lo compro y ahora sí, vamos a usar la mezcla. Recuerden, 5 gotas en su cápsula, 30 segundos en el amalgamador y vamos a utilizarlo. ¿En qué casos yo lo puedo utilizar? Muy sencillo, cavidades profundas. Tenemos una cavidad muy profunda en donde hacemos nuestra preparación y en lugar de hacer lo que comúnmente nosotros hacíamos, que es restaurar todo con resina o restaurar todo con amalgama, bueno, vamos a colocar solamente la capa de dentina, sustituirla con Biodentin. Esperamos 12 minutos, que es el tiempo de fraguado, y podemos hacer adhesión. Podemos restaurar con una resina. Mucho ojo. No coloquen ácido grabador en Biodentin. Se les deshace. Les estoy hablando de un producto altamente mineral. Un producto que desde luego si yo le pongo el ácido grabador, y yo lo he hecho, fuera de, no en paciente, empieza a ser efervescencia, como si esto fuera una pastilla efervescente. Y sabemos que estamos perdiendo todas las propiedades minerales que el material tiene, a causa del ácido fosfórico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos hacer dos cosas. Uno, simplemente grabado selectivo, grabando el borde cabo superficial del esmalte y haciendo nuestra adhesión. O segundo, que es una opción que yo recomiendo muchísimo, utilizar un adhesivo autograbable, donde sí lo podemos colocar encima de Biodentin, no es tan agresivo como lo hace el ácido fosfórico, y entonces realizamos nuestro procedimiento de restauración. Compatible con cualquier sistema de resinas, no necesitamos usar nada en específico. Esta es otra bondad que tiene Biodentin. Nos está restaurando dentina, mas no nos está diciendo cómo trabajar. Es nada más agregar este material a nuestra práctica diaria. Este es el ejemplo más claro que puedo encontrar, donde casi no nos sucede esto en el consultorio, ¿verdad? Donde casi no estamos cerquita de la pulpa, sino es que ya darle un poquito y él llegue a la pulpa, y necesitamos restaurar, colocar el Biodentin. Si se fijan en esta imagen, estamos colocándolo de manera a base, restaurando solamente la parte de dentina. Dejamos todo para preparar y colocar la restauración final. Y poderle dar seguimiento radiográfico, donde tenemos aquí nuestra restauración y justo aquí debajo la radioopacidad que nos puede dar Biodentin. Yo les dije que es lo mejor en sustituir dentina y que la imita perfectamente. Tan la imita perfectamente que la radioopacidad de la dentina natural y del Biodentin son muy similares. Este es un poco más radiopaco justamente para darle seguimiento. Pero a mí me sorprendió ver en radiografías que son tan parecidas que por eso yo digo que es lo mejor que podemos tener para sustituir dentina. Restaurar en 2 pasos también es viable y recomendable en muchas situaciones. Creo que esto es lo que más se podría estar haciendo en los casos de Biodentin. Una de las cosas que yo más recomiendo en las situaciones en donde tenemos un pronóstico dudoso, donde podemos decir vamos a ver si funciona o vamos a ver si de plano necesitamos entrar a un tratamiento de conductos. Todos tenemos esas situaciones, no tenemos el diagnóstico excelente, no tenemos el diagnóstico perfecto y poder predecirlo como si fuéramos videntes. Sin embargo, al hacerlo en 2 pasos, nos vamos a facilitar este pronóstico, le vamos a facilitar un poquito el trabajo al odontoblasto para darnos oportunidad de que esta célula nos diga si funcionó y estoy trabajando en ello. ¿O sabes qué onda? No puedo, estoy muy afectado como célula, entonces va a responder. Y siempre va a estar respondiendo con dolor. Bueno, aquí hacemos la preparación de la cavidad y lo llenamos por completo, incluso la porción de esmalte. Ya sabemos que esto no se va a quedar así para siempre. Después de por lo menos 48 horas, que como vimos en la tabla, alcanzamos rápidamente una dureza muy alta,
se recomienda, o los estudios que se han hecho se recomiendan, dejar por lo menos pasar 48 horas para que el paciente regrese y podamos tallar el biodentín y poder restaurar. Lo máximo también que se ha registrado son 60 días. Es muy bueno, 60 días de que si de repente el paciente nos llegó de emergencia y necesita viajar, o te dice, doctor, ahorita no estoy económicamente dispuesto para hacer el pago completo de la restauración, pero la verdad necesito atención, lo podemos colocar, mencionarle que es una cuestión temporal y darle ese tiempo. Tal vez 15, 20, 30 días, y que regrese y saber que el material se va a quedar ahí intacto, que el material va a aumentar su dureza, en lugar de disminuirla o de estar con el riesgo, como lo hacemos con los cementos cavitarios temporales, estar con el riesgo de, no, es que no uses esto, es que no muerdas esto otro, es que no. Sabemos que va a resistir este tipo de fuerzas compresivas. Y posteriormente, restaurar con el sistema de restauración que nosotros elijamos. Estos casos también son muy comunes. Casos donde quitamos una amalgama enorme o quitamos una restauración que se fracturó, puede ser una incrustación, puede ser lo que ustedes gusten. Nos queda una cavidad bastante importante. La podemos rellenar completamente con biodentín y decir al paciente, así como estás, a casa. Vamos a esperar. ¿Por qué? Porque después necesito que regreses y vamos a hacer un tallado. Vamos a tallar y a dejar una preparación como si esto fuera dentina. Quiero hacer una aclaración aquí. Conforme va pasando el tiempo, los óxidos, específicamente el óxido de hierro que mencioné, que es el que le da el color, va a empezar a tomar un rol muy importante aquí. Conforme ustedes dejen el biodentín, este se va haciendo mucho más amarillo que cuando recién lo mezclan. Aquí se puede ver cómo es algo recién mezclado. Este prácticamente tiene a lo mucho una semana, donde todavía no nos hace ese cambio de color. Vamos a ver otro donde sí van a cambiar mucho de color y van a poder diferenciarlo perfectamente. Colocan su restauración y adelante. Este otro caso, donde tomamos la radiografía de aleta de mordida porque sospechamos de una caries interproximal. Entonces, podemos ver una sombra radiolúcida de este lado, en la parte distal del premolar. Y entonces decimos, bueno, hay que retirarla. Se empieza a retirar, pero se profundiza demasiado. Profundizarse y las premolares, que son un tanto caprichosas e impredecibles, donde nuestra cámara pulpar puede estar muy grande, nuestros túbulos dentinarios, sabemos que conforme más nos acercamos a la cámara pulpar, son más grandes. Entre más nos alejamos son como radiales y se hacen mucho más pequeños. Entonces, si nosotros profundizamos en una cavidad, hay que tomar en cuenta que estos túbulos se están haciendo más grandes, por lo cual la exigencia de proteger es mayor. Aquí se toma esta decisión, hacer una protección. Se protege y se manda al paciente a su casa, para que después regrese, y si se fijan, aquí quedó caries, tejido cariado, pero estamos esperando a que este endurezca. Aquí pueden ver el color más amarillo que toma, donde podemos evidenciar dónde está nuestro tejido dentario, dónde está nuestro biodentín y dónde está la dentina natural. Retiramos la caries y pasamos a hacer nuestro sistema de adhesión, para posteriormente restaurar. Aquí vemos cómo también se vuelve un poco más amarillento. En este caso, este diente fue necesario hacer alargamiento de corona y agregar biodentín para tener tejido dentario de donde estar sellando, de donde el biodentín pudiera sellar en dentina. Necesitamos ese tipo de tejidos. Ahora, no le tengan miedo a tomar impresiones. Esta es una impresión tomada con silicona en masilla sobre este diente para realizar un procedimiento provisional. Va a ser una restauración provisional en lo que los tejidos
Debido al alargamiento, se están acondicionando y la papila se está llenando de nuevo. Podemos ver perfectamente dónde termina el tejido y dónde queda esta parte un poquito desorganizada del tejido blando que corresponde a este huequito que tenemos aquí en la papila. Ese espacio necesitamos el provisional. No le teman a tomar impresiones con biodentín. No se va a venir el biodentín en la cucharilla. Y estoy utilizando una masilla pesada de silicón que sabemos tiende a ser un poquito más rígido que si yo hubiera utilizado alginato. Lo hice justamente para demostrar la resistencia y la adhesión que tiene biodentín a esto. ¿Poder colocar un provisional sobre este diente? Desde luego. ¿Con qué lo cementaría? Yo lo cementaría simplemente con un cemento provisional. Y lo haría con una capa muy delgada para no obstruir a las capas de biodentín y poder posteriormente hacer una restauración. Esta es otra situación que me llegó al consultorio también, donde el paciente llegó por otra causa. El paciente llegó de hecho por este diente, pero ahorita vamos a hablar de eso. El paciente es un amigo mío, el cual estábamos comiendo, y de repente, siente un crujido, y me dice, creo que se me quebró un diente. De inicio, pues no estaba yo en mi consultorio, entonces nada más echo un vistazo rápido, y no veo nada. No veo nada, pero veo una restauración muy grande. Entonces dije, hay que observar, hay que ver si no se fracturó en un sitio donde no podamos ver. Me llega y cuando estoy haciendo la observación completa del estado de mi paciente, puedo ver esta restauración. Veo esto y dije, eso ya no me gusta. Primero una resina que ya tiene un pedacito fracturado, que tiene una porción de ella que está dejando filtrar. Comienzo a retirar la resina, creyendo que era nada más esta parte, y sorpresa, empiezo a retirar, y tengo tejido ligeramente reblandecido en esta zona. Empiezo a quitar, este diente tiene tratamiento de conductos, y entonces limpio completamente, esto ya está completamente rígido, lo demás que teníamos aquí sí estaba reblandecido. Vemos el color de la dentina, una dentina que ya nos dice que está un tanto sana, y colocamos biodentín. Colocarlo en toda la superficie, tanto esmalte como dentina. Y entonces esperar. A él todavía lo tengo en esta porción de espera, porque necesito después regresar, tallar, y aquí colocaré seguramente una incrustación. Este es por el diente que viene. Cuando llega veo esto, que cuando nosotros como dentistas, cuando ya vemos que hay una translucidez en el esmalte y que vemos un tanto grisáceo, que vemos un tanto oscuro, ya nos empezamos a preocupar. Ya empezamos a decir, aquí va a suceder algo, aquí va a haber una caries de esas de las gigantes. Y entonces, bueno, procedo a quitar la resina que abarcaba de este lado y sorpresa, yo creía que esta parte era lo único que iba a retirar, pues la fractura era toda esta porción. Toda esta porción estaba fracturada. Fue lo que él sintió a la hora de masticar. ¿Y por qué? Claro, porque aquí había tejido cariado. Quito todo el tejido reblandecido, lo dejo completamente limpio y coloco biodentín en toda su superficie. También, como fueron las dos piezas el mismo día, con la misma cápsula, una sola cápsula a mí me dio oportunidad de obturar esta pieza y esta otra. Me dio esa oportunidad y entonces lo mando a su periodo de espera, donde yo puedo pedirle que regrese, volver a tallar y ahí comenzar mi restauración. Donde probablemente yo a este paciente también le indique un alargamiento de corona para asegurar un perfecto sellado en esta parte. No sería mucho. Y entonces a mí me da la tranquilidad de que biodentín va a sellar y yo puedo tomar impresiones.
para hacer un análisis sin tener al paciente todos los días ahí. ¿Qué pasa cuando hacemos exposiciones pulpares? También lo podemos utilizar. Yo mencioné en un inicio que podemos hacer protección pulpar directa. Bueno, estamos haciendo la preparación de una cavidad y por cualquier cosa hacemos una exposición. Necesitamos usar Biodentin como agente de protección pulpar directo y utilizarlo como material de relleno para reconstruir todo el diente. Dejamos pasar el tiempo, el paciente regresa, tallamos y restauramos. Este es un caso en donde aquí ya tocamos un cuerno pulpar, sabemos que se puede afectar, pero también sabemos que podemos hacer protección pulpar directa, cual se realiza con Biodentin. Si se fijan, ya cambió de color. Quiere decir que al paciente le dimos ese tiempo de espera. Le dijimos, ve a casa. Hay que esperar a que el material, como es bioactivo, empiece a estimular estas células para que creen el puente dentinario que se necesita. Y entonces, tallar y, como no, colocar su restauración definitiva. Cuando queremos hacer incrustaciones, cuando queremos, digamos, aumentar un poquito el volumen de un muñón, ojo, no hacer una restauración completa de un muñón con Biodentin, sino que cuestiones parciales que podemos hacer. Preparamos la cavidad y rellenamos todo con Biodentin. Regresa el paciente, tallamos y restauramos. Este es un ejemplo muy claro, en donde ya tenemos una afectación, vamos a hacer una preparación para una incrustación, se hacen los tratamientos necesarios, aquí se hizo una pulpotomía, vemos la cavidad para la pulpotomía, retirar toda esa pulpa que ya estaba contaminada, terminar el tratamiento, colocar Biodentin en toda su superficie, poder dar seguimiento radiográfico. 2 meses después, regresa el paciente y entonces se hace la preparación para una incrustación y colocar su restauración definitiva. Nos fijamos aquí cómo Biodentin se une prácticamente a la dentina. Nos dice aquí está el material por el cambio de color y aquí está una dentina sana, un diente vital, un diente completamente sano que se le puede dar el seguimiento. En perforaciones de furca y raíces. Caso típico. Nos llega el paciente con restauración. Aquí vemos que el tratamiento de conductos es un tanto defectuoso. Y el paciente nos refiere dolor. Probablemente dolor porque el tratamiento de conductos no está completado de manera exitosa. Pero a la hora de retirar la restauración, estarlo viendo en microscopio, tenemos una perforación en la furca. Claro, esto está muy grande y seguramente trataron de taparlo. Lamentablemente no lo hicieron con un material que tuviera esa interacción con el cuerpo, un material bioactivo. Entonces se realiza la obturación con Biodentin y se talla. De la misma manera, colocarlo, mandas al paciente a casa, regresa para que ya quede completamente rígido. Y lo tallamos. Todos los que hemos tallado dentina, que como cirujanos dentistas estoy seguro que son todos, podemos identificar este tipo de fresazos. Fresazos que también quedan en la dentina. Cuando estamos haciendo preparaciones para prótesis fija, los muñones nos quedan así y tenemos que después pulir ese muñón. Bueno, esto nos indica que el material también está teniendo una rigidez muy alta. Y posteriormente se realiza el tratamiento de conductos y la restauración. Este material se queda ahí, de manera permanente. Está restaurando dentina de manera permanente. Mencioné en un inicio que se pueden hacer apexificaciones. Este caso es un tanto de orgullo, la verdad, porque es realizado en México, y no solamente realizado aquí en México, sino publicado
en una revista que tiene Septodont, en donde están recopilando casos clínicos, están recopilando evidencias clínicas del uso de estos materiales, de cualquier material que tenga la marca, pero Biodentin como que es el favorito de las publicaciones, por lo versátil que es. Bueno, pues esta doctora, endodoncista, hace una apexificación en un niño y lo publica. No tenemos este central y necesita ella cerrar este ápice. Niño de 9 años que dice, bueno, vamos a intentarlo. Se realiza el tratamiento de conductos y se coloca el material y se deja en la punta del ápice para ver su cierre. Seguimiento 14 meses después y 16 meses después, podemos ver cómo el material a los 14 meses estaba ya casi por completo cerrado. A los 16 se puede dar un éxito por esta razón. Lámina dura presente y en toda la extensión de la raíz. Espacio de ligamento periodontal presente, sin inflamaciones, sin lesiones periapicales. Recordemos cómo estaba en un inicio. Había una interrupción en la continuidad de la lámina dura. Aquí el tejido óseo no estaba separando nuestros elementos del soporte periodontal. Cuando se colocó, mucho menos. Todavía se veía una radiolucidez en el hueso. Aquí se percibe el trabeculado óseo y se perciben todas las estructuras anatómicas que hay para poder decir que esto es completamente saludable y que es un éxito. Con esto les demuestro que Biodentin tiene una versatilidad en el consultorio, que no necesito yo estarme llenando y llenando y llenando de inventario en el consultorio con 1001 productos para hacer una restauración de dentina que la puedo tener en una cápsula. Que simplemente al asistente no necesito entrenarlo ni mandarlo a cursos para que sepa utilizar ese material. Donde simplemente le puedo decir, es una cápsula, ponle tanto, y en cada kit viene un instructivo muy claro de cómo hacerlo. Lo colocan en el amalgamador y el asistente lo pasa al clínico. Y lo vamos a colocar como hemos colocado cualquier tipo de material, como hemos colocado una amalgama, así es sencillo, atacándolo de la misma manera. ¿Podemos usar los mismos instrumentos? Sí, un amalgamador, un portaamalgama, lo podemos estar usando desde luego. Mi recomendación es, si van a usar portaamalgama para llevar este material a las cavidades, utilicen uno que sea exclusivo para Biodentin, que no haya tocado amalgamas antes. No podemos asegurar que haya partículas de amalgama que puedan obstruir un poquito en el material. Entonces, un portaamalgamas exclusivo para eso. ¿Podemos usar atacadores para amalgama? Desde luego. ¿Espátulas de resina? Desde luego. Es un material que nos da la oportunidad de poder trabajar como lo hemos hecho por siempre, con la ventaja de que está bioactivo. Muchas gracias por su atención. Realmente quería yo evidenciar el uso clínico de este material, algo que puede llamar mucho la atención de ustedes videntes, de todos los que nos están siguiendo por Inteligencia Dental, y que estamos día a día con los pacientes y que día a día nos estamos enfrentando con casos que de repente no sabemos cómo manejarlos. Pues bueno, aquí les propuse muchas ventajas clínicas de un material que les va a facilitar los tratamientos de manera que no tienen ni idea. Ahí está mi correo electrónico, de repente por si tienen alguna duda, por si tienen alguna inquietud con el material, yo con gusto les puedo estar ayudando. Y tengo entendido que vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas con todas las preguntas que ustedes nos han estado haciendo. Entonces paso la palabra a... Sonido reactivado. Pasaré la estafeta a los organizadores para poder estar haciendo estas sesiones. Muy buen día
y muchas gracias.